Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea bastante compleja, la verdad. Se trata de una interpretación teológica muy poco convencional que busca hacer algo que parece imposible: conectar el mundo de los dinosaurios de hace millones de años con el relato del libro del Génesis. A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? Los fósiles están ahí. Son una prueba de que los dinosaurios existieron. Entonces, ¿dónde los ponemos en la historia de la creación que cuenta la Biblia? Bueno, para intentar responder a esto, vamos a explorar el modelo teológico que propone el pastor Armando Alducín. Ok, este es el plan. Vamos a ver el enigma de los dinosaurios, la idea de un mundo antes de Adán, el primer gran cataclismo. También hablaremos del Génesis como una recreación, de Noé y la pureza genética, y finalmente de la fe más allá de la ciencia. Es un recorrido paso a paso para entender esta teoría. Empecemos por el principio. El enigma de los dinosaurios. O sea, ¿cómo reconciliar estos huesos tan antiguos con textos también muy antiguos? El dilema es ese: ¿cómo metemos a criaturas de hace millones de años en la cronología que presenta la Biblia? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La solución que propone esta teoría es, bastante radical. No hubo una sola creación y un solo diluvio, sino dos de cada uno. O sea, toda la estructura de esta idea se apoya en un concepto clave: que existió un mundo preadámico, una creación mucho antes de la que leemos en el capítulo 1 del Génesis. Muy bien, entonces, hablemos de ese mundo. ¿Cómo era ese primer mundo, ese mundo antes de Adán? ¿Qué había en esa tierra prehistórica gobernada por dinosaurios? Fíjense en la diferencia. Es clarísima. Por un lado tenemos el mundo preadámico. Ahí reinaban los dinosaurios y otra vida prehistórica. No había humanos. Y todo terminó en un cataclismo. Y por otro lado el mundo adámico, el nuestro, por así decirlo, gobernado por humanos, empezando con Adán y Eva, sin dinosaurios, y que, según esta visión, es una recreación de un planeta que había quedado en ruinas. Son dos mundos, dos eras totalmente distintas. Ok, si hubo un mundo de dinosaurios, algo tuvo que acabar con ellos, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego el primer gran cataclismo. La teoría, claro, necesita explicar qué fue lo que los exterminó. Primero, lo que dice la ciencia. El consenso general es que un meteorito gigantesco impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, y ese evento causó una extinción masiva. Pero aquí es donde Alducin se desmarca por completo. Él dice que lo del meteorito de Yucatán es, y cito, una falacia, un invento. ¿Por qué? Porque su argumento es que se han encontrado fósiles de dinosaurios por todo el planeta, y un impacto en una sola región, según él, no podría explicar una extinción tan global. Entonces, si no fue un meteorito, ¿qué fue? Pues aquí está el núcleo de su argumento: un diluvio global. Pero ojo, no el diluvio de Noé. Este fue un primer diluvio, uno que ocurrió muchísimo antes y que fue el que, según esta visión, arrasó con todo el mundo preadámico, dinosaurios incluidos. Esto nos lleva al siguiente punto, que es una reinterpretación bastante radical, la verdad, de uno de los textos más conocidos del mundo, el inicio del Génesis. La idea de restaurar un planeta en ruinas. Entonces, lo que se propone es que el capítulo 1 del Génesis no narra la creación del universo desde cero. No, en esta visión es la historia de cómo Dios restauró y volvió a poblar un planeta que había quedado desolado después de ese primer cataclismo. O sea, los famosos 6 días de la creación serían en realidad 6 días de reconstrucción. Y la teoría se apoya incluso en la lingüística. Fíjense en esta palabra hebrea, tanín. En Génesis 1:21, tradicionalmente se traduce como grandes criaturas marinas o ballenas. Pero la interpretación de Alducin es que este término se refiere únicamente a las criaturas más grandes que Dios hizo en el mar, y que la palabra nunca se usa para un animal terrestre. La conclusión: que los dinosaurios como animales terrestres no formaron parte de esta recreación. Perfecto, pero aquí surge otra pregunta lógica. Si ya hubo un diluvio que acabó con los dinosaurios, ¿por qué hizo falta otro? ¿Por qué el famoso diluvio de Noé? Bueno, la respuesta que se da tiene que ver con la pureza genética. Y todo se centra en este versículo tan conocido del Génesis que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La clave de todo está en esa palabra, perfecto. Normalmente cuando leemos perfecto pensamos en alguien moralmente bueno, ¿no? Intachable. Pero la interpretación de Alducin es completamente diferente.
Él argumenta que perfecto aquí significa genéticamente puro y se basa en que es el mismo término hebreo que se usa en el libro de Levítico para describir animales sin defectos físicos, animales limpios para el sacrificio. Por lo tanto, la perfección de Noé no sería de carácter, sino de ADN. ¿Y qué había corrompido ese ADN? Según esta teoría, hubo una segunda corrupción, esta vez genética. La idea es que ángeles caídos se mezclaron con los humanos, alterando su ADN. Esto no solo afectó a las personas, sino a toda la creación. Los animales se volvieron feroces, las plantas desarrollaron espinas, y en medio de todo eso, la familia de Noé era la única que quedaba genéticamente pura. Así que el segundo diluvio, el de Noé, habría sido necesario para limpiar el planeta de esta contaminación. Y con esto llegamos a la parte final. Después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la conclusión de este modelo teológico tan detallado? Pues tiene que ver con los límites entre la fe y la ciencia. El argumento de fondo es que la ciencia tiene un límite. Como se basa en la observación, en lo que podemos ver y medir, no puede acceder a los misterios espirituales. Se establece, por lo tanto, una especie de frontera muy clara. De un lado está la investigación científica y del otro la revelación bíblica. Por eso, ideas como la de un mundo antes de Adán o la de la corrupción genética no son cosas que se puedan descubrir en un laboratorio. Se presentan como misterios escondidos que solo pueden ser revelados a través de las Escrituras. Es decir, este es un conocimiento al que, según esta postura, solo se puede llegar a través de la fe. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los grandes misterios del pasado, ¿cuál es el rol de la fe y cuál es el de la ciencia? Lo que hemos visto hoy es una respuesta teológica muy específica. Una que no solo intenta darle un lugar a los dinosaurios en la cronología bíblica, sino que al final nos hace reflexionar sobre cómo distintos sistemas de conocimiento intentan explicar el mundo que nos rodea.